Hola, acá estamos de nuevo. ¡Qué divino! Ya empezamos con el tema este de la conectividad que es bárbaro, no saben. Tanto para ustedes como para mí. ¡Ay, hola! Les voy viendo, se van rotando las caritas. Ustedes manéjense como les sea más cómodo, por favor. Estuve, ya les digo, viendo el tema de las clases anteriores y por supuesto yo no voy a contradecir una indicación del titular de la materia, pero conmigo manéjense con comodidad, siempre dentro de los límites del respeto y digamos, del decoro, pero si quieren apagar la cámara o escuchar o grabar la clase, no hay problema, porque chicos y chicas, en definitiva, eh, lo que vamos a hacer es después vernos en el momento y conocernos en el momento del examen. Así que yo por mi parte no tengo, no tengo problemas. No, me están preguntando si tomé lista, tengo la lista impresa, son aproximadamente... Profe, preguntan porque se cortó el Zoom, no sé si a usted se le cortó. Sí, Preguntan. claro que se me cortó. Ah, Sí. No me digan que les toman lista. Acá la tengo. ¿Les toman lista? Sí, sí. sí, nos toman lista. Por eso le pasaban la Ya lista, pasaron, profe. nos pasaron. Sí, están tomando lista, profesora. Bueno, no sabía. Ya está. Igual una sola profesora toma, no toman todos Si no tampoco. quiere tomar, no es ninguna obligación, nadie se va a ofender, todos vamos a estar muy contentos. Ya entendí, pero basta, ya está, no sabía que había una lista, ya está, ya está. Por eso les digo, prefiero que se enganchen, invitarlos, que se enganchen con la materia, porque fíjense cómo está presente en muchísimos aspectos de la vida. Fíjense, para hacer un viaje virtual, lo que pasó, lo que acaba de pasar en el canal de Suez. ¿Han escuchado los medios? ¿Han visto algún medio escrito o algún portal? Han visto que prácticamente ya está, falta un poquito, pero al menos lo han puesto en lugar de oblicuo, lo han puesto paralelo a los márgenes del canal de Suez, a ese carguero que hace aproximadamente, casi se cumple una semana, estuvo encallado en la ruta comercial, una de las más importantes que conecta el tráfico comercial entre el mar Mediterráneo y el mar Rojo, ahí cerca a unos 190 y pico de kilómetros de Egipto. Y estaban esperando tanto en la parte superior del canal como en la parte inferior del canal, o sea, a un lado y al otro, para poder pasar aproximadamente unos 400 barcos que transportan de lo que ustedes se pueden imaginar, desde cargueros, por ejemplo, que para que se den una idea, depende tanto para Medio Oriente como para Europa, el combustible, depende el gas natural licuado, depende, no sé, el papel, el café, ni hablar de los medicamentos o las materias primas u otros productos elaborados, o semillas, granos, animales. O sea, es terrible los costos que va a tener a nivel económico y financiero esta semana, más allá de, esperemos que haya tenido un buen seguro la empresa armadora de ese supercontenedor, un barco, no sé si lo vieron, tiene una eslora, un largo aproximadamente de 400 metros, lo que les da la pauta que es un barco de unas 4 cuadras aproximadamente. Tan Profesora, cargado. ¿Cómo? dijeron que iba a haber desabastecimiento de combustibles y de muchos productos que estaban Sí, yéndose en los otros barcos que estaban transportando. Y también, claro, bueno, porque empezó la especulación de los aumentos de los precios y todo eso, todo lo que conlleva. por eso les decía, miren hasta dónde llega el derecho comercial y de transporte, como lo es nuestra materia, porque no solamente uno piensa estamos en el sur, es lejos, es poco probable, pero no solamente hay problemas sobre la cantidad de contenedores que llevaba, no sé si aproximadamente unos 20.000 contenedores llevaba y transporta, tiene en sí, llevando encima este carguero que está encallado, que aparentemente lo habrían desencallado hoy, sino que además esos 400 buques, esos 400 barcos que están a la espera de un turno, de que les den un día y una hora para poder pasar
hacia el Mar Rojo o hacia el Mar Mediterráneo. Entonces decía, ayer estuve leyendo y había algunos que estaban estudiando a ver qué era lo más costoso, ¿no? Si aguardar, que ya prácticamente entre el dragado, todas las maniobras de arrastre que estaban produciéndose, trataban de sacarle el combustible, tratar de alivianar la carga que tenía este carguero que estaba encallado, precisamente, valga la redundancia, pensaron en sacarle el combustible, sacarle de a poco los contenedores, pero se presentaba otro problema. Hablando muy someramente, porque esto es muy técnico, ¿no? Yo no soy especialista en eso, pero por lo que pude ver, porque me interesó muchísimo el tema, fue el tema de por dónde empezar a alivianar la carga para que el buque mantuviera el equilibrio y no se quebrara, como le pasó ¿a qué otro barco famoso se quebró por encallar con un iceberg? Titanic. Exactamente. Entonces, por eso... Igual hace unos años en Italia un crucero que se quebró, un crucero turístico, hace no mucho. Sí, en realidad, bueno, ya ahí estamos entrando en otro tema, ¿no? ¿Hasta dónde? Ustedes saben que está todo satelitado, está todo seguido por radares, son barcos de última generación, con sistemas de localización y de geolocalización. Ustedes imagínense que si a nosotros es fácil saber cuántos pasos caminamos o en qué zona estamos localizados, imagínense que un crucero de pasajeros también es localizable, los aviones, cualquier medio de transporte ahora, mucho más ese transporte al cual, imagínense que hay a su vez, muchas empresas porteadoras o cargadoras que depositaron sus materias primas o sus productos elaborados a bordo de ese buque que encalló. Entonces, y que quieren realizar un seguimiento, ya les digo, satelital para saber cuánto tiempo se demora, cuándo llega a puerto, porque el costo de traslado, de seguro, el flete, lo que se conoce como flete, y eso lo van a ver un poquito más específico en la segunda parte cuando se vea transporte, van siguiendo el traslado de las mercaderías. Entonces estudiaban acerca de, bueno, ¿qué era más costoso? ¿Seguir esperando a que lo pudieran desencallar o rediseñar la ruta? O sea, que los barcos, en lugar de pasar por el canal de Suez, pasaran por el sur de África. Pero eran, creo, si no leí mal, 12.000 kilómetros más. Imagínense, de combustible, de abastecimiento de alimentos, de agua, de todo lo que significa. O sea que podemos hablar de las cosas que, al menos por los trascendidos, primero, no hay para lamentar vidas humanas, con lo cual eso es algo a favor. En segundo lugar, por ahora no se ha mencionado cuestiones de contaminación ambiental, así que también eso sería algo positivo. Lo que sí hay es un gran perjuicio económico, y esto que mencionó su compañera acerca de la probable desabastecimiento, momentáneo o no, de algunos productos o de algunas materias primas, pero sobre todo lo que tiene que ver con Europa y Medio Oriente. Bueno, volviendo a nuestro tema específicamente, igual es parte de la materia, es muy interesante el derecho del transporte, el derecho comercial. Van a ver que vamos a necesitar sí o sí un Código Civil y Comercial de la Nación unificado, un Código Civil y Comercial de Nación que rige desde el 1 de agosto del año 2015. Y fíjense que sea uno lo más nuevito posible de cualquier editorial, tapas duras, tapas blandas, en soporte papel o en plataformas web, como ustedes lo quieran ver. Yo soy grande, soy muy mayor, entonces por ahí me dificulta y me cansa muchísimo los ojos el hecho de tener que leerlo o consultarlo o trabajar el código o cualquier otro archivo extenso a través de la computadora. Entonces por ahí prefiero que algunas cosas tenerlas en soporte papel, sobre todo un código que lo van a usar, lo van a necesitar en esta materia y en las que ya tuvieron o en las que tienen. De última, cuando se vayan sancionando leyes que son conducentes o que son necesarias o complementarias de alguno de nuestros temas, puntualmente se les va a ir diciendo. ¿Por qué les decía alguno más o menos nuevo? Porque, por ejemplo, cuando se llegue con el escribano Fernández Puentes a la parte de propiedad intelectual, que estaba regulada por una ley que llevaba el número 11.723,
11.000, y vamos por la 27.000, para que se den una idea, más o menos. En diciembre del año pasado se dictó una ley y su decreto de promulgación, que es la ley 27.588, que reformó la ley de propiedad intelectual. Entonces, por ahí, si tienen un código anterior a diciembre, lo que van a necesitar es puntualmente, cuando estén en esa unidad, pues traer o conseguir en una fotocopiadora o en forma virtual, a través de cualquier plataforma, les vuelvo a repetir, esa ley específicamente en qué reformó, en qué actualizó, en qué modificó el régimen de propiedad intelectual. Pero nosotros mismos nos vamos a ir, ustedes me acompañan a mí y yo voy a estar también para acompañarlos, esa es la idea. Lo vamos a ir haciendo juntos y lo vamos a ir viendo puntualmente en qué cuestiones se pudieron haber modificado. Lo que sí o sí, entonces les vuelvo a repetir, un código civil y comercial de nación. Esto es importante también porque ustedes fíjense, hasta el 1 de agosto, antes del 1 de agosto del 2015, o sea que ya va a cumplir sus primeros años, en agosto de este año, el código unificado, teníamos por separado una doble codificación. Paralelamente regía, por ejemplo, para el contrato de compraventa, una compraventa regulada en el Código Civil y una compraventa regulada en el Código de Comercio. Pero con grandes diferencias. Primero porque cuando nosotros teníamos un caso o teníamos una demanda o una contestación de demanda para efectuar, o teníamos que evacuar alguna consulta, ya sea en el ejercicio liberal de la profesión o en el ejercicio de la profesión en cualquiera de los órganos del Estado me refiero ya sea en el Estado nacional, provincial, municipal, o en el Poder Judicial nacional, federal, que es donde yo me desempeño, o provincial, teníamos que, primero, cuando teníamos ese conflicto, porque en definitiva el caso habla de un conflicto, de cómo gestionar un conflicto que se presenta, que las partes presentan, ya sea gestionar ese conflicto que se presenta entre las partes o que se presenta entre las partes y el Estado. Entonces, primero teníamos que desentrañar cuál era el objeto de ese conflicto, cuál era el fondo de ese conflicto para ver, supónganse, si esa compraventa, tomemos siempre el contrato de compraventa como ejemplo, en conflicto, era de carácter civil o era de carácter comercial. Porque si lo que, supónganse, a lo que se refería esa compraventa era la compraventa de un inmueble destinado a vivienda, no iba a haber prácticamente dudas acerca de que esa compraventa caía bajo la órbita del derecho, todas las normas, principios y solemnidades y presunciones del Código Civil, que tenía más de 4.000 artículos, para ser más exactos, creo que 4.051 artículos, con otras tantas notas aclaratorias, que daban definiciones, que citaban la fuente, de dónde provenía ese artículo, por qué Vélez Sarsfield había elegido ese artículo, se citaba qué autor del derecho francés o del derecho italiano se había tomado como fuente para regular ese instituto. Y no había dudas tampoco de que en aquellas jurisdicciones donde el fuero no está diferenciado, aún no está separado, supónganse Mar del Plata, el Departamento Judicial de Mar del Plata, tanto para lo federal como para lo provincial, los fueros siguen estando unificados en lo civil y comercial. Pero en Capital Federal, en donde los fueros están diferenciados, pues poder determinar si esa cuestión caía bajo la órbita del Código Civil, o sea, de la legislación civil, eran aplicables las normas del Código Civil, también llevaba de la mano determinar cuál era la jurisdicción interviniente y no cargar con la pérdida de una excepción de incompetencia por interponer, supónganse, una demanda en el fuero comercial cuando el fuero correspondiente a intervenir era el fuero civil. ¿Me siguen? O sea que de la mano de poder desentrañar si ese instituto o esa cuestión era de naturaleza civil o era de naturaleza comercial, iba a depender cuál era la ley que debía aplicarse, código que debía aplicarse, y cuál era a su vez de la mano y como consecuencia la jurisdicción que resultaba interviniente. Pues bien, ahora tenemos código unificado. Entonces eso significa que a esos más de 4.000 artículos que tenía el código
civil, más los 1000 y pico de artículos, la mitad derogados, pero derogados a veces por leyes y a veces por los usos y costumbres, porque precisamente en el derecho comercial está permitido como fuente del derecho, como fuente creador de derechos y obligaciones y responsabilidades, fuentes que en otras especialidades del derecho están expresamente prohibidas, como por ejemplo el uso de los usos y costumbres, la utilización de los usos y costumbres, la utilización de las tendencias del mercado, de las prácticas comerciales, la utilización de la analogía. Entonces, así, mediante la tipicidad social, no normativa, mediante la tipicidad social, se acudía a esos usos y costumbres para resolver, por ejemplo, contratos que no tenían regulación normativa. No sé, el contrato de agencia o el contrato de distribución. Ahora todos esos tienen regulación y tipicidad normativa, pero en aquel momento no. Entonces, fíjense, casi 4.000 artículos, más de 4.000 artículos provenientes del Código Civil, más otros 1.000 artículos parcialmente derogados por leyes o por los usos y costumbres provenientes del Código de Comercio. Ustedes dirán, bueno, pero ya lo saben, la respuesta seguramente confío en que la saben. No tenemos 6.000 artículos, tenemos nada más y nada menos que 2.671 artículos. Quedaron así, poquitos artículos tiene el Código Nuevo, el que rige desde el 1 de agosto del año 2015. Y lo que sí tiene, y es muy importante y bastante voluminoso, y con eso yo supongo que el legislador trató de compensar, son un compendio, un apéndice de leyes y de normativa complementaria o de leyes específicas que siguen en pie y que son aplicables, que en tanto no estén derogadas, son aplicables. Entonces nos vamos a encontrar con que tenemos un código nuevo, de avanzada en muchas cuestiones, ahora lo vamos a ver, un pantallazo, pero también muchas leyes, como por ejemplo la ley que regula todo lo referente al warrant, que es un documento comercial que se utiliza para operaciones sobre mercaderías que están depositadas en los silos o que están depositadas en las zonas aduaneras. Y esa ley es una ley que tiene solamente 4 números, 4 dígitos en su número. Es una ley que lleva el número 9643 y está vigente. Y también hay otra ley que es correlativa, que es la ley de prenda agraria, que la vamos a ver en la segunda parte, que se refiere a la prenda, a los derechos reales de prenda, ya sea de prenda sobre cosas o prenda sobre derechos, a la prenda con desplazamiento o a la prenda sin desplazamiento, que a su vez puede ser fija o flotante, que lo vamos a ver después, que tiene una parte regulada dentro del Código Civil y Comercial Nuevo y otra parte regulada en estas leyes complementarias que aún no han sido derogadas y que, como su nombre lo indica, son complementarias del Código Civil y Comercial. Después tenemos, por ejemplo, otra ley que hasta no solamente la numeración es un poco data de algunos años, sino también la terminología que utiliza, que es la Ley de Transferencia de Fondos de Comercio. Cuando la palabra comercio o actos de comercio o comerciante ya ha sido derogada, ya no existe más. Entonces, ¿por qué? Porque cuando el Código Civil hablaba en su artículo 1 y todos nosotros los de mi edad, teníamos que cursar la materia y estudiarla y tratar de aprenderla, agarramos el Código de Comercio y el primer artículo que traía, además una de las diferencias que traían los dos códigos es que mientras está en el articulado, fíjense, y en el volumen, así como el Código Civil era rico en explicaciones, en definiciones, en conceptos, en ejemplos y en cita de fuentes, el Código de Comercio no traía prácticamente definiciones, no traía ninguna nota aclaratoria, eran los artículos y enunciaciones meramente descriptivas, pero nada más. Por ejemplo, para hablar de comerciante estaba el artículo 1,
pero ya les digo, esa cuestión ahora quedó desplazada y quedó derogada por la utilización de otro concepto, que es el de empresario y el de cuasi empresario, sobre el que ya vamos a volver. Y para hablar de actos de comercio, el Código de Comercio anterior, derogado, en lugar de definir qué era un acto de comercio, eso había que ir a buscarlo a los distintos autores, a la doctrina, a la jurisprudencia, a algún código de comercio comentado. Pero no explicaba. Directamente en el artículo 8, la ley declara actos de comercio y enumeraba, a través de una serie de unos 11 incisos, ejemplos de actos de comercio. Por ejemplo, el acto de comercio por excelencia era la compra-venta de cosas muebles destinadas a ser nuevamente enajenadas, de la misma forma o transformadas porque fueron sometidas a un proceso de industrialización, de comercialización, etc. Por ejemplo, una semilla que se adquiere como semilla, materia prima semilla, se produce, se transforma, se elabora y se comercializa como pan. ¿Sí? Bueno, después así hay muchas leyes, pero que ya les digo, más allá, esa ley de transferencia de fondos de comercio, entonces seguir hablando de comercio no tiene sentido porque todos los actos de comercio ahora, ya ese artículo 8 también por supuesto quedó derogado. Ahora, ¿cuál es el concepto que vino a reemplazar a esa vieja terminología de actos de comercio? La empresa, el concepto de empresa, de actividad económica organizada. Empresario, cuasi empresario, empresa, actividad económica organizada. Y es más, a cambiar una concepción radicalmente en este punto. Antes, la empresa estaba regulada por la ley de sociedades comerciales. Pues esta reforma del Código Civil, esta unificación del Código Civil y Comercial, que no fue solamente una unificación, porque si fuera unificar significaría sumar, significaría adicionar, y acá en realidad lo que hubo fue como una fusión sistematizada y organizada de institutos y de distintas regulaciones. Entonces, en realidad, eso trajo como consecuencia que se tuvieran que reformar otros ordenamientos jurídicos que iban de la mano con el Código Civil y con el Código de Comercio. Y una de esas reformas recayó sobre la Ley de Sociedades Comerciales, que pasó a llamarse a partir de ese momento como Ley General de Sociedades, en lugar de Ley de Sociedades Comerciales, Ley General de Sociedades, porque pasó a legislar empresas y sociedades que no requerían la reunión o la agrupación de 2 o más personas para que hubiera sociedad, para que hubiera empresa. Una sola persona puede constituir una empresa y nace la concepción del empresario unipersonal, al que la ley de sociedades le establece que debe adoptar, aunque sea unipersonal y aunque sea al momento de su constitución, la forma de una sociedad anónima. Y nace en lo que se conoce con la sigla de SAU, Sociedad Anónima Unipersonal. Y nacen también las SAS, S-A-S, las Sociedades Anónimas Simplificadas. Se regulan a las sociedades informales, que eran las anteriormente reguladas como sociedades de hecho. Ahora se conocen como sociedades informales. Por eso les digo, no solamente se reformó el Código Civil y Comercial de la Nación, sino que trajo aparejada la reforma de otras leyes que le son complementarias, como en este caso, no solamente el cambio de nombre, sino también el cambio en la regulación de lo que antes era Ley de Sociedades Comerciales para llamarse actualmente Ley General de Sociedades, y al modificar ya desde el artículo primero, o sea, desde el vamos de esa ley, al establecer que habrá empresa o que habrá sociedad cuando una o más personas con un objeto en común y haciendo aportes, ¿sí? Bien. Volviendo entonces a la transferencia de fondos de comercio, sí es cierto que los establecimientos comerciales se pueden vender, se pueden comprar, se pueden
vender o comprar total o parcialmente, se pueden fusionar, se pueden ceder, se pueden absorber, se pueden concursarse. Lo que ocurre es que no se llama, cayó en desuetudo la utilización de fondos de comercio, como si lo que se transfiriera fuera, voy a hacer un movimiento, ¿vieron? Les aviso porque cuando uno se mueve muy rápido en el Zoom, se corta la comunicación, pero estoy acá. Es como si uno, transferencia de fondo de comercio, o sea, voy a transferir el fondo de mi biblioteca. No, era una forma de decir que ni más ni menos significa transferencia o compra o venta, porque para transferir significa que hay alguien que vende, y si hay alguien que vende, hay alguien que compra. ¿Qué cosa? Fondo de comercio ya está desplazada. La empresa. Compra o vende la empresa. Y se sigue regulando todavía pues, por una ley que es bastante, lo que yo les decía hoy, que tiene sus añitos, que es la ley 11.867. Esa es la ley que se conoce, ustedes en sus códigos, en la legislación complementaria, o cuando la traigan a través de las plataformas, la van a traer como ley de transferencias de fondos de comercio, pero me refiero a eso, ley de compraventa de empresas, que por supuesto va a quedar escueta, va a quedar escasa cuando se trate de cuanto mayor, o sea, cuanto más grande es la empresa, cuanto mayor cantidad de empleados tiene, cuanto mayor es la complejidad de su rubro societario, sea unipersonal o no, pues no le va a alcanzar la ley 11.867. Va a ser necesario ver qué dice la Ley General de Sociedades, va a ser necesario ver qué dicen otras normas y otros decretos y otras resoluciones administrativas. Si están en Capital Federal, si están en Cava, todas las resoluciones administrativas relativas al tema que haya dictado la IGJ, o sea, la Inspección General de Justicia. Y si están en el interior, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, todas las resoluciones administrativas que al respecto haya dictado la Dirección de Personas Jurídicas. O sea que, como ven, se va construyendo un plexo de normas, un conjunto de normas que tienen que articularse para poder, para que no se les escape nada, ya sea porque tienen que resolver o dictar una resolución, o porque tienen que asesorar a un empresario o a una empresa, o porque están constituyendo ustedes mismos como personas humanas. Aparte, fíjense, yo estoy usando mucho, y si me llego a equivocar, me corrigen, por favor, el nombre de personas humanas. Y tampoco es caprichosa esa denominación. Anteriormente el Código Civil hablaba de personas físicas o personas jurídicas, ideales, existencia ideal. Actualmente el Código Civil y Comercial de la Nación utiliza la palabra para referirse a las personas físicas, el término personas humanas. Eso también tiene que ver porque en uno de los primeros artículos del Código Nuevo, cuando digo Código Nuevo me refiero al Código Unificado, se habla de cuáles son las fuentes actualmente de nuestro derecho. Ahí está el escribano. Hola, Enrique, buenas tardes. Estamos hablando de las fuentes del derecho. Acá lo tengo al titular de la materia, chicos. Hola, ¿cómo estás? Disfrutando. Hola, no quise interrumpir. Continúa. No, continúa, no quise interrumpir. No, quise interrumpir. lo hiciste Continúa, igual, así que no importa. Bueno, les decía, dale, seguí. chicos y chicas, que, me hiciste olvidar. Bueno, que se va construyendo entonces un conjunto de normas que son las que hay que tener en cuenta al momento de resolver una cuestión. Porque si, por ejemplo, están trabajando para el Poder Judicial o para el Estado, en cualquiera de sus formas, nacional, provincial o municipal, o sea, para el derecho administrativo, van a necesitar el código, van a necesitar las normas de derecho administrativo, van a necesitar los códigos contravencionales, o van a necesitar el decreto que, por ejemplo, autorizó la realización de determinado acto administrativo, o que, por ejemplo, se dictó para la compraventa de alguna empresa para cumplir alguna finalidad del Estado, o cuando, por ejemplo, celebró contratos con algún
alguna entidad pública o alguna entidad privada, por ejemplo, en materia de salud. Entonces vamos a ver que nuestra materia empieza a relacionarse no solamente con otros ordenamientos jurídicos, sino también con otras personas de derecho público y de derecho privado. Nuestra materia, derecho comercial y de transporte, empieza en materia de derecho público a relacionarse con el derecho administrativo, a relacionarse, por ejemplo, con la UFI, que es la Unidad de Información Financiera, que es el organismo del Estado que es el encargado de reportar, de informar o de denunciar todas aquellas operaciones que puedan resultar sospechosas o dudosas de criminalidad. Y pueden quedar simplemente en cuestiones administrativas, en actuaciones administrativas, en cuestiones sumariales, o pueden ser judicializadas esas cuestiones, esas investigaciones, a través de una denuncia ante el fuero que corresponda. Como vemos, otra vez habíamos empezado por el canal de Suez y un tema de actualidad, pero ven que estamos hablando de una materia que tiene fronteras, que no tiene fronteras precisamente, que no tiene límites estáticos, cerrados, taxativos, precisamente es una materia de contenido y de límites dinámicos, maleables, permeables, flexibles, dinámicos, porque ya les digo, es una materia que se relaciona mucho con la globalización, pero a su vez también tiene en cuenta a los pequeños, medianos y a las economías regionales, por ejemplo. No le interesa o le incumbe el derecho comercial, no solamente a la observación del proceso que ocurrió en el canal de Suez, como también el hecho de ver qué resoluciones la IGJ o la Dirección de Personas Jurídicas regula en materia de microemprendedores o de microempresas, medianas, ya les digo, medianas o pequeñas empresas. Otra cuestión a tener en cuenta es que va a haber otros puntos, otras unidades de nuestra materia, cuando, por ejemplo, lleguemos a tarjetas de crédito, que van a necesitar el código nuevo, pero también van a necesitar tener a mano una ley que específicamente regula lo referente al sistema de tarjetas de crédito. ¿Y por qué se conoce como sistema? Que es la ley 25028, que a su vez ha tenido reformas, entre otras, por ejemplo, por la ley 26.010, pero ya lo vamos a ver, tranquilos, no se preocupen. ¿Por qué sistema de tarjetas de crédito? Porque es una ley que no solamente regula lo relativo a tarjetas de crédito, sino también lo relativo a las tarjetas de débito y a las tarjetas de compra. Las tarjetas de compra son las que emiten determinados establecimientos comerciales, como shoppings o determinados supermercados grandes o medianos, para ser utilizados en las compras de ese establecimiento comercial o de esa empresa. La tarjeta de crédito, ustedes saben para qué se utiliza, para poder comprar o locar bienes o servicios, y las tarjetas de débito prácticamente en su mayoría todas las tenemos, porque al estar en su gran mayoría bancarizada nuestra economía, todos en algún momento del día necesitamos trabajar, ya sea a través de home banking o pasar por un cajero electrónico para extraer dinero, para hacer alguna transferencia, para dar de alta o de baja algún acreedor o algún deudor con el cual uno necesite establecer un vínculo comercial. Así que ya les digo, van a ver que nuestra materia convive desde lo más moderno, como podría llegar a ser la robotlución o la revolución de los robots, para trabajar en las fábricas, para trabajar en las empresas, pero sin reemplazar al hombre, porque cada vez se escribe, cada vez se investiga más, y cada vez se nos informa más acerca de la influencia que tiene la inteligencia emocional en las personas. Y que es muy importante hay distintas formas de inteligencia, y es muy importante la inteligencia de conocimientos, o la que nos puede llegar a brindar, las herramientas que nos puede llegar a dar la facultad, pero también es muy importante la inteligencia, entre comillas, para poder vivir la vida y para poder adaptarse a las circunstancias cuando no son lo que nosotros hubiéramos deseado, o fíjense, ni más ni menos, el año que tuvimos
el año pasado y el año que tenemos por delante, y el tiempo que nos lleva a recuperarnos, ¿no? Toda la empatía, toda la resiliencia y todo el mecanismo de readaptación y supervivencia, toda la inteligencia emocional que se necesita poner en práctica para poder sobrevivir, para estar más o menos cuerdos, más o menos sanos, para poder, ustedes ahí y yo acá, que lo único que nos separa por ahora es una pantalla, pero estamos juntos, vamos todos en el mismo barco, su suerte es la misma que la mía es la de ustedes, porque en cuanto a género humano, estamos todos en el mismo planeta Tierra por ahora, salvo que aún alguno esté transmitiendo desde Marte o desde alguna sonda galáctica y no lo haya dicho, pero en principio estamos todos juntos, así que a lo sumo lo que yo puedo llegar a tener son años, bastantes años más que ustedes, que la mayoría de ustedes, y tal vez un poquito más de experiencia, tal vez, y mucho por aprender, mucho por aprender. Y en mi caso, ustedes no son mis alumnos, ustedes son mis compañeros, ustedes son mis compañeros de ruta, mis compañeros de trayecto por este primer cuatrimestre, y como yo les digo siempre, yo tendré el título de abogada, pero ustedes son abogados en preparación, abogados en formación. Así que fíjense cómo ya cambia y cómo les arranca una sonrisa hablando o utilizando o diciéndose a ustedes mismos que son abogados en formación, en crecimiento, en preparación, como un embrión que va pasando por las distintas etapas para llegar luego a ser, bueno, ahí no quiero entrar acerca de si es una persona humana desde el momento, desde la primera célula o desde el momento en que respira, porque en todo caso hasta para la bioética eso está discutido, pero lo que les quería decir es que tenemos eso es lo único que nos separa, pero la inteligencia emocional pueden ser ustedes mucho más inteligentes y mucho más de avanzada a esta humilde docente que está de este lado. Y así que ya les digo, estamos con la cibernética a full, con la revolución de los robots, con clases de medicina y de cursos que no han dejado de hacerse durante el año pasado y que se están proyectando para este año, ya sea en forma semipresencial o en forma virtual, pero a su vez eso que es de última tecnología conviviendo con la necesidad de ser seres inteligentemente, seres emocionales inteligentes. Y a su vez todo eso se conecta con las neurobiociencias. ¿Quién no escuchó hablar, por ejemplo, y estoy hablando libre de cualquier ideología, de nada, por favor, pero quién no escuchó hablar al doctor Manes o a un neuroconferencista catalán que se llama Enric Corbera, que es un catalán, un señor de algunos años súper simpático, que da conferencias de bio-neuroemoción, o quién no habrá escuchado o habrá asistido en algún momento cuando era presencial, y si no se los recomiendo, cuando vuelva, cuando todo esto se retome, a una conferencista chilena que es psicóloga que se llama Pilar Sordo. ¿Alguien escuchó hablar de Pilar Sordo? Bueno, se las recomiendo también. Tienen muchas charlas de pocos minutos, todas gratuitas en los portales de internet, no es necesario estar suscrito a nada, y en forma gratuita ellos suben sus conferencias, y sobre todo en época de pandemia, para colaborar. Así que por eso les digo, está todo conviviendo, desde lo más moderno, como el dragado y arrastre de esta supernave que contiene más de 40.000 contenedores con 400 barcos en espera, cortando el canal de Suez, ahora creo que desbloqueado, conviviendo con las sondas que han determinado que es posible que haya atmósfera compatible con la del ser humano en otros planetas que no están, bueno, sí están lejos, pero más cerca de lo que se creía, conviviendo a su vez con las inteligencias emocionales de cada uno, y con esto de las bioneurociencias, en donde somos un todo y en donde es necesario un poco de cada cosa, ¿no? No solamente no alcanza con ser el más
experto o el más brillante de los abogados. Creo que se trata ni más ni menos que de seres humanos, con actitudes constructivas o no tan constructivas. Yo no voy a emitir un juicio de valor. Bueno, así que decíamos que vamos a necesitar el Código Civil y Comercial, puede ser uno de tapas blandas, de tapas duras, puede ser uno en soporte papel o en soporte online. Vamos a necesitar las leyes que específicamente se les vaya indicando en cada tema, como por ejemplo la semana que viene vamos a comenzar con los sujetos intermediarios o los sujetos de colaboración empresarial, que anteriormente en el Código Derogado se los trataba como meros agentes auxiliares, en el artículo hoy derogado, artículo 87 del Código de Comercio, y actualmente se los conoce como sujetos de intermediación o sujetos de colaboración empresarial. Algunos artículos están dentro del Código Unificado, pero para otros, como por ejemplo para los martilleros y corredores, va a ser necesario traernos otra ley que está en la parte de legislación complementaria, y vamos a necesitar la ley 25.028, que fue, entre otras cosas, la que hacia fines del año 1999 introdujo el requisito, la exigencia de que para desempeñarse como martillero y corredor se necesitaba poseer título universitario. Bueno, cuando lleguemos a la parte de tarjetas de crédito, entonces vamos a necesitar algunos artículos que están dentro del Código Civil y Comercial y otros artículos que específicamente están en la ley 25.065 y sus modificaciones, pero ya se los voy a decir. Cuando lleguemos a la segunda parte, vamos a necesitar de varias leyes para tratar el mercado de capitales, que también es conocido como mercado de bolsa o mercado bursátil o mercado de valores, pero en definitiva se llama mercado de capitales, y requiere de dos leyes, básicamente, que son la 26.831, modificada por la ley 27.440, pero ya lo vamos a ver. También vamos a necesitar algunos artículos que están dentro del código, en el libro cuarto, y otros que están en la parte complementaria cuando lleguemos a los derechos reales de garantía, que los vamos a ver en nuestra materia en la segunda parte. Doctora. Sí. ¿Le puedo hacer una consulta respecto a lo que estaba hablando de tanto material y tanto contenido? Los manuales, por ejemplo, de Vitolo, ¿tiene todo esto ya incorporado? Sirve y lo tienen en una foto, lo tienen, lo pueden tener, lo pueden encontrar. ¿Escuchó lo que dijo su compañero? Si algún manual de derecho comercial servía, sí, el de Vitolo está bueno porque es la edición que tiene es del año 2017, o sea que ya es posterior a la reforma. Es posterior a que empezara a regir el Código Civil y Comercial, que empezó en el 2015. Este manual es del 2017. Pues, al tratarse de un manual, les puede faltar el desarrollo por ahí o la profundidad de algunos temas que puede tratar Echeverry o que puede tratar algún otro autor. Pero sí, por supuesto que sirve, y lo pueden encontrar en el Centro de Impresiones de la Facultad. Después también, por ejemplo, por eso se habla de que el código nuevo, el Código Civil y Comercial nuevo, trajo lo que se llama un diálogo de fuentes, porque fíjense, estamos hablando de que vamos a necesitar el código, pero a su vez vamos a necesitar leyes complementarias, vamos a necesitar la Constitución Nacional, porque nos vamos a cansar de citar el artículo 42 de la Constitución Nacional, que se refiere a la obligación del Estado de velar por la transparencia y la seriedad de las operaciones del mercado, por la obligación del Estado de educar para el consumo, de fomentar la formación de asociaciones de defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, porque habla también del derecho a la salud, es decir, vamos a necesitar la Constitución Nacional. Lo que pasa es que hay un pequeño detalle. Nuestro código, el nuevo, el que está vigente, cuando yo digo nuestro código es el que está vigente, el Código Civil y Comercial de la Nación, tiene unas palabras de presentación a cargo de quien en ese momento era el presidente de la Corte, ahora no lo es, que es el doctor Lorenzetti, que era también a su vez, si no lo recuerdo mal, era el presidente de la comisión redactora de la reforma. Entonces hay unas palabras de presentación que si no fuera necesario y no fueran importantes, así como hoy hicimos que no sé qué hay lista, yo les diría, bueno, avancemos. Deténganse, por favor, en esas palabras, porque ahí están cuáles son los nuevos paradigmas.
¿cuáles son los nuevos? Va hablando de libro por libro. ¿Cuántos libros tiene el Código Nuevo? 6. Tiene las palabras de presentación a cargo de Lorenzetti, tiene un título preliminar en donde se habla de cuáles son los objetivos de la reforma, se habla acerca, por ejemplo, de cómo deben tomar los jueces, deben adoptar los magistrados sus resoluciones, y ahí se habla de la necesidad, del requisito, de que las resoluciones, ya sean interlocutorias o definitivas, tienen que ser adoptadas en forma o de manera razonablemente fundadas. Todo eso está en el título preliminar. Y después tiene 6 libros. Nosotros vamos a trabajar, tienen que saberlo esto básicamente, las palabras preliminares. ¿Por qué se las recomiendo? Porque en esas palabritas que son breves, tienen un par de páginas, pero son pocas, está la síntesis de cuáles son las principales reformas que trae el código. Habla del por qué legislar en el libro 2, por ejemplo, sobre las nuevas relaciones de familia y sobre los nuevos modelos de familia, de tratar de ajustar la realidad a los nuevos modelos socioculturales y darle regulación y protección a los modelos de familia que no están solamente formados por parejas heterosexuales, sino también homosexuales, o sea, del mismo género. A reemplazar la utilización de términos, por ejemplo, no sé, supónganse, al no tener en cuenta, o sea, a ir un poco más allá y no tener en cuenta para establecer la paternidad o la maternidad, cuál es el origen de una célula para determinar maternidad o paternidad, sino ir a cuál fue la voluntad de procrear para establecer la relación de parentesco. Y con eso zanjar la posibilidad, ya les digo, de familias formadas por personas del mismo sexo. Establecer que ambas uniones, heterosexuales o no, gozan de los mismos derechos y de las mismas obligaciones. Después, por ejemplo, a reemplazar el concepto de patria potestad por otro concepto más moderno, que es el de responsabilidad parental. Después, por ejemplo, en los artículos de uno de los últimos libros del Código, cuando habla de las relaciones que se establecen con posterioridad a la muerte, o sea, los derechos y obligaciones posteriores a la muerte, y se habla sobre las sucesiones, conserva el modelo anterior del Código Civil derogado sobre que las sucesiones pueden ser ad intestato o sin testamento, o pueden ser testadas, pueden ser testamentarias, y las distintas clases de testamentos que hay. Pero introduce una variante, todo en pos de darle mayor autonomía a la persona humana. Y si antes la persona humana le quedaba un margen del 20% nada más por fuera de las partes legítimas para poder disponer de su propio patrimonio, lo que hizo la reforma fue aumentarle ese margen de libre disponibilidad o de legítima y llevarlo casi a un 30-33% de libre disponibilidad, en donde el causante, el que va a hacer el testamento, tiene un 30-33% de su patrimonio, respetando las porciones legítimas de sus herederos forzosos, para disponer a favor de quien le plazca qué hacer con sus bienes con motivo o por causa de su fallecimiento. Después, por ejemplo, nos vamos a detener y a trabajar mucho con el libro 3 del Código Nuevo, porque ahí están, bajo el nombre o el título de ese libro 3 que se llama Derechos Personales, trata de las obligaciones y las clases de obligaciones, y trata de las responsabilidades y las distintas clases de responsabilidades. Se van a encontrar con los contratos, y con una forma de regular los contratos que ha sido muy elogiada a nivel internacional, porque regula en 3 pasos o en 3 tramos a los contratos. En un primer paso, a los contratos en general, las generalidades de los contratos, que digamos eso lo pueden llegar a ver en contratos, supónganse. Derechos, obligaciones, responsabilidades, estructura general de los contratos. Pero después ahí se incluye también en nuestro código al contrato de adhesión. Y cómo tienen que ser interpretadas las cláusulas de adhesión, las cláusulas de un contrato por adhesión. En contra, a favor de quién, de qué, cómo se tienen escritas, si son nulas,
si directamente se tienen por no escritas. Bueno, todo eso está en la parte general de contratos del libro tercero. Después, separadito, en un segundo paso o en un segundo tramo de los contratos, aparece el contrato de consumo. O sea que el contrato de consumo tiene por primera vez en nuestra legislación una regulación en un código de fondo en forma autónoma. Tiene capítulos y artículos, ya les digo, en una legislación de fondo, en el Código Civil y Comercial de la Nación, separado del tratamiento, separado de los contratos en general y de los contratos en particular. El contrato de consumo sería el segundo tramo o segundo paso en el tratamiento de los contratos. Y después sí aparecen en el tercer y último paso de los contratos en particular o de los contratos en especial. Y solamente para que tengan una ideita de los contratos en particular, el legislador avanza regulando sobre algunos contratos que ya tenían regulación pero dispersa, o sea, en legislaciones por separado, y directamente avanza sobre otros que tenían regulación, no tenían regulación normativa, sino regulación social. Y van a encontrar entre unos 30 y 33 contratitos, como por ejemplo agencia, concesión, distribución, franquicia, arbitraje, cuenta corriente, leasing, fideicomiso, corretaje, así, los que me acuerdo así más rápido. ¿Suministro? Franquicia. Sí, muy bien. Más, Distribución. otros. Tenemos Distribución. una lista de casi 30, más de 30. Agencia, concesión. Muy bien. Hola, bienvenida. Sí, muy bien. ¿Qué más? Consignación. Muy bien. Otro, sí. Factoring. Factoraje. Sí, muy bien. Vamos, ¿qué más? Leasing también. Sí, muy bien. Muy bien. Bueno, los van a encontrar ¿dónde entonces? En el libro tercero del Código Civil y Comercial de Nación. Lo que pasa es que hay en esas palabras que yo les insisto a ustedes, palabras de presentación de la reforma del Código Civil y Comercial unificado, ¿por qué les sugiero que las lean? No solamente para tener una idea de lo que se trata todo el código, porque lo van a tener que ver a lo largo de la carrera, sino porque además se desprendieron distintas consecuencias. Como tanto en las palabras de presentación como en el título preliminar, se dice, ya les dije, cómo deben los jueces adoptar sus resoluciones en forma razonablemente fundada, sino también que se establece que para resolver las cuestiones hay que acudir al código, a la ley especial o particular que resulte aplicable al caso. Por ejemplo, tenemos que resolver una cuestión de tarjetas de crédito. Vamos a tener presentes la parte de cuenta corriente y de contratos bancarios que trae el Código Civil y Comercial. Vamos a tener en específico la ley de tarjetas de crédito, pero también vamos a tener la protección de los consumidores que trae la Constitución Nacional. Entonces, este código tiene la innovación de mencionar a la Constitución Nacional y a los tratados de derechos humanos como fuente de derecho. Entonces se habla o se dice que uno de los nuevos paradigmas que trajo la unificación de la legislación civil y comercial es la constitucionalización del derecho privado. En realidad, siempre existió la Constitución, por eso se habla de que la Constitución es la ley suprema, la ley primera o la ley última, pero es la ley fundante del resto del sistema. Pero al mencionarlo directamente o ponerlo en letra escrita, el propio código nuevo, en realidad no era necesario, ya les digo, porque ¿qué está antes? ¿La Constitución Nacional o el Código Civil y Comercial? La Constitución Nacional. Pero bueno, es positivo, es un avance, es un logro, ya les digo, ha merecido reconocimiento a nivel internacional, cuando dice que entre las fuentes a tener en cuenta hay que tomar el código, la ley que resulta aplicable al caso, la Constitución Nacional, los tratados de derechos humanos, dónde encuentran y cuáles son
esos tratados de derechos humanos que vamos a necesitar. Los que están mencionados o los que entran a la Constitución Nacional después de la reforma del año 94, a través del artículo 75, inciso 22, cuando bajo unas palabras parecidas a, y estos tratados que se enumeran a continuación son o revisten la misma jerarquía o la misma jerarquía o el mismo rango que la propia Constitución. Los tratados que están mencionados en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, no están ni por abajo ni por encima de la Constitución Nacional. Tienen el mismo rango, la misma jerarquía. Así que bueno, por eso también se dice que hay como una constitucionalización del derecho privado, porque el derecho civil y comercial en principio es de naturaleza privada. Un ejemplo de naturaleza pública sería el derecho público, o por ejemplo el código aduanero, que también lo vamos a ver en la parte que tiene que ver con los despachantes de aduana, con los agentes de transporte aduanero. Eso pertenece al ámbito público. Cuando veamos, por ejemplo, la ley de la navegación y la CONVEMAR, que es la Convención Nacional de los Mares, en las definiciones de lo que son buques, de lo que es el flete, de lo que son los términos que se utilizan a nivel internacional en materia de comercio, que son términos que estemos en donde estemos, revisten el mismo significado, como por ejemplo cuando a un contrato de derecho internacional se les agregan cláusulas que se conocen con iniciales, con siglas, como, no sé si alguna vez han sentido nombrar las cláusulas FOB, CIF, FAS, se llaman Incoterms, y son cláusulas de derecho comercial internacional que se utilicen en cualquier país, significan lo mismo. No es como la palabra, no sé, trámite, expediente o autos. El expediente pasó a autos para sentencia. Para nuestra doctrina y jurisprudencia no tenemos dudas de que cuando una expresión así, autos para sentencia, es el llamado del expediente o la elevación del expediente con la culminación de su trámite procesal hacia el dictado de la sentencia o de la resolución definitiva que corresponda. Pero la palabra autos, aún dentro de nuestro país, ya sea en singular o en plural, puede hacer referencia al vehículo transporte. Y la palabra auto en otra legislación puede tener cualquier otro, tiene múltiples significados. No tiene una significación unívoca, a eso me refiero. ¿Entienden? En cambio, estas cláusulas que están determinadas por letras y son cortitas, y que se deben haber usado muchísimo en esta semana que transcurrió hasta desencallar este superbuque del Canal de Suez, ahí a unos kilómetros de Egipto. Bueno, vaya si deben los contratos, estarán revisando quién asume los cargos y los costos del flete, de la estadía, de los permisos en el puerto, porque algunos están en el canal, están hacia el norte o en el sur, hay fotografías satelitales que parecen mosquitas, parecen como bichitos de luz en un pasillo, y en realidad el pasillo vendría siendo el canal, y los bichitos que se ven como mosquitas son los buques, casi 400, que están esperando al norte, están esperando al sur para ir del Mediterráneo al Medio Oriente o viceversa. ¿Entienden? Otros buscaron puerto, no hubo permisos ni hubo posibilidades para todos. O ya les digo, analizando el tema de los costos, para algunos les era más económico, acá no había nada económico, pero menos gravoso mantenerse en el agua que estar y pagar los derechos de estadía en puerto. ¿Entienden? Vamos a hablar también de el código aeronáutico en la segunda parte, cuando nos refiramos al transporte, porque vamos a necesitar saber qué naturaleza jurídica tiene una aeronave, si es un bien registrable, si es un bien mueble, si es un bien inmueble. Vamos a tener que saber, por ejemplo, vamos a aprender qué parte de una aeronave o de una nave es susceptible de ser embargada. Tenemos recuerdos tristes nosotros de naves que fueron embargadas. No sé si alguno lo recuerda. Y también la Fragata Libertad, que fue embargada.
Y después hay numerosos tratados de derecho espacial que eso lo verán con Marcela y con Agustín en la segunda parte. También les decía entonces que nuestra materia se relaciona con distintos organismos. Va a necesitar asistencia de la FIP, por ejemplo. La FIP puede revestir un doble, es como una moneda con dos caras, pero en el buen sentido, a esto me refiero. La FIP puede actuar en función AFIP-DGI, o puede actuar en AFIP función DGA, o sea, en función de aduana. Va a necesitar también la asistencia del Tribunal de Cuentas de la Nación, por ejemplo, de la Auditoría General de la Nación. Va a necesitar la asistencia de la UFI, como les dije hoy, de la Unidad de Información Financiera, para pedir auxilio o para pedir simplemente un informe acerca de si determinada operación o determinada transacción que les traen a ustedes para resolver, ya sea en forma judicial o para asesorar en el ejercicio liberal de la profesión, puede ser una operación que sea dudosa o sospechosa de lavado de activos o de financiamiento de terrorismo, porque hay delitos que son muy delicados y para eso también se va a requerir el apoyo del GAFI. El GAFI es otro organismo, así como la UFI lo es a nivel nacional, a nivel interno, Unidad de Información Financiera, que reporta las operaciones dudosas y sospechosas de criminalidad. Puede quedar o culminar simplemente en una investigación sumarial, administrativa y archivarse, o directamente puede no culminar, sino constituirse como querellante y judicializar, hacer la denuncia, formalizar la denuncia, generalmente en el fuero federal, transformarla en un caso, en un expediente judicial. Bueno, yo como el día estaba lindo, yo no tenía problema. Perdón, ¿alguien está hablando? ¿Alguien? Porque no tengo problema, me decís bien dónde es. Agustina tiene el micrófono activado. Agustina Placa Vento. Ya está lindo, estuve a ver con la clase, estaba leyendo, tampoco que estuve todo el día activa, estuve con la clase y leyendo. Usted la puede silenciar, profesora, que tiene la administración. Bueno, chicos, el que pueda avisar a sus compañeros que se escucha todo. Pues un rato antes lo tenía. Les quería decir que a nivel internacional, Argentina, por ahora, forma parte de un grupo también que hace las veces de la UFI. La UFI es a nivel internacional, es a nivel interno, a nivel de nuestro país. Pero hay un organismo internacional del cual Argentina forma parte que se llama GAFI. El GAFI, ¿no se lo han sentido nombrar? El Grupo de Acción Financiera Internacional. El GAFI, Grupo de Ayuda Financiera Internacional, al cual pertenece Argentina, tiene la sede principal en París. Miren qué bueno estaría poder ir a conocer o a visitar la sede, solo que bueno, ahora hay cuestiones con respecto al tema de las fronteras, pero bueno, algún día. Miren si pudiéramos hacer una visita guiada, ¿no? A la sede del GAFI. ¿Cuál es la importancia del GAFI? ¿Por qué lo mencionamos en nuestra materia? Porque el GAFI, este grupo de ayuda o de asistencia, de ayuda financiera internacional, tiene la facultad, como es un organismo internacional, todas las normas que dicte, ninguna reviste carácter vinculante, porque no puede haber injerencia en los asuntos internos de nuestro país. Entonces se dice que lo que dicta son recomendaciones, estándares de mínima, invitaciones a los países miembros a adecuar su legislación interna a legislación que sea un poco más segura y un poco más rigurosa en lo que tiene que ver con la prevención y la sanción de delitos relacionados con el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Cuando me refiero al lavado de activos, y por eso también nuestra materia, fíjense, de Derecho Comercial y de Transporte, se relaciona con los delitos de economía o de criminalidad económica organizada, porque para poder investigar los delitos de lavado de activos, ya sea provenientes del narcotráfico o provenientes del delito de trata de personas, ya sea con destino a explotación sexual o explotación laboral,
se va a requerir tener conocimientos de derecho penal. De hecho, hay un título, el último título del Código Penal, lleva el nombre de los delitos contra el orden económico y financiero. Y en la introducción de ese último título al Código Penal provocó toda una reenumeración de artículos a partir del 303 en adelante, y ahí se legisla sobre, o sea, se acuñan distintos tipos penales que tienen que ver con eso, cómo se sanciona a aquellas personas humanas, en principio humanas. Es un tema relativamente nuevo el que se esté regulando la responsabilidad penal de las personas jurídicas, de las empresas que no son unipersonales o que no son de personas humanas. Pero bueno, en definitiva, por eso les quería decir que no es para confundirlos, no ha sido mi finalidad marearlos, sino simplemente es abrirles un poco el panorama, decirles que todo el resto del material lo van a encontrar, porque me ocupé personalmente de cotejar cada punto de las unidades con cada uno de los materiales que están en el campus y que están en el Facebook, lo que puede llegar a ocurrir, todo, sobre todos los temas del programa, los docentes, las docentes, hemos escrito, y los vamos a ir guiando, nos vamos a ir acompañando en cada clase. Pero a su vez lo que puede llegar a pasar si falta algún puntito es que todavía no terminó de migrarse toda la información y todo lo que está escrito del campus al Facebook, pero lo tienen o en el campus o en el Facebook, tienen todo el material. Ya les digo, en lo que no había algo escrito, nos ocupamos nosotros y nosotras de escribirlo. Así que hay material para leer. Bueno, yo les diría que para hacer esta nuestra primera clase, como los veo ya con las pocas caritas que veo, tienen así como carita de cansancio, carita de... ya es como demasiado. Yo no sé si hablo a los gritos o se me escucha bien. ¿Hablo a los gritos? ¿No? No. Preferible los gritos, que se puede bajar el volumen. No, ningún grito. No, es que también me está viniendo el tema de un poco de sordera, pero como estoy a cierta distancia de la máquina, no sé si y lo más aislada posible de la casa, no sé si me escuchan o no, pero por favor díganme si estoy gritando, si parezco una loca desatada. Puedo estar un poco loca, pero no estoy desatada. Díganme, hagan todas las interrupciones que sean necesarias. Lo único que les digo que no aflojen, que sigan adelante. Acá la carrera no la gana el más veloz, sino el que tiene la constancia, la perseverancia, la vocación, la pasión por lo que hacen, por lo que tienen oportunidad de hacer. Y si me permiten, el que quiera se puede despedir, pero si me permiten, les quiero leer y dedicar. Yo tengo una parte de mí, estoy tratando de hacer trabajar, digamos, el hemisferio derecho del cerebro, el hemisferio izquierdo, que es la parte intelectual, la parte de los conocimientos, bueno, estoy tratando un poco, por eso que les hablaba hoy de las neurobiociencias, y les hablaba también de la inteligencia emocional. Estoy tratando de hacer andar un poquito más la parte del hemisferio derecho, donde está la parte de la creatividad, la parte de las emociones, porque precisamente el cerebro es una unidad. Entonces, hay muchas cosas escritas, mucho, y no quería caer en lugares comunes, aunque cuando les diga, los que tienen tienen mi edad o un poquito más de años de las caritas que veo, la van a conocer, la van a ubicar enseguida, y si no, para mí lo hago de corazón, libre de cualquier ideología, por favor, de más está aclararlo, pero cuando les diga que es un extracto nada más, son unas palabras con las que yo quisiera dejar iniciada este nuevo camino que vamos a emprender juntos en este primer cuatrimestre, y elegí el extracto de una canción escrita por una de las mejores compositoras, poetas y cantantes argentina, que ya falleció, y que se llama Eladia Blasquez. ¿La han sentido nombrar? Honrar la vida. ¿Eh? ¡Sí! Sí. Un placer. Bueno, dice así: con las alas del alma desplegadas al viento,
desentraño la esencia de mi propia existencia. Y me digo que puedo, como en una constante, y me muero de miedo, pero sigo adelante. Con las alas del alma desplegadas al viento, porque aprecio la vida, al amor lo reinvento. Y al vivir cada instante y al gozar cada intento, sé que alcanzo lo grande con las alas del alma desplegadas al viento. Me levanto entre escombros, sin perder el aliento, y me voy de las sombras y me subo a la alfombra con la magia de un cuento. Con las alas del alma desplegadas al viento, atesoro lo humano cuando tiendo las manos a favor del encuentro. Con las alas del alma desplegadas al viento, ante cada noticia de estupor, de injusticia, me desangro por dentro y me duele la gente, su dolor, sus heridas, porque así interpreto la vida. Más allá de la historia, más allá de las vidas sin gloria, sin honor, sin sustento, guardaré del que escribe su mejor pensamiento. Quiero amar a quien vive con las alas del alma desplegadas al viento. Que sirva como mensaje de esperanza, de paz, de buenos deseos, de éxitos para ustedes, para mí, y nos vemos, si Dios quiere, por estas mismas coordenadas, esta misma idea, esta misma contraseña, el próximo lunes a las 15, con sujetos auxiliares, anteriormente llamados sujetos auxiliares, agentes auxiliares, hoy sujetos intermediarios o colaboradores empresariales. Cualquier duda, cualquier pregunta, escriben a través del campus y llegan automáticamente a mi dirección de correo electrónico. Gracias, ¿Alguna doctora. pregunta? Gracias, doctora. Se entendió mucho. Gracias, profesora. Gracias a ustedes. Nos vemos en la que viene, ¿sí? Nos vemos el lunes próximo. Hasta luego. Gracias. Muy buena Y más semana, allá de sus creencias, todas respetables, ya les digo, que sirva el próximo domingo en especial, tomar esas palabras como mensaje de paz, de esperanza, de salud y de fraternidad, de solidaridad y de hermandad. Nos vemos. Felices Pascuas. Gracias. Chao. Adiós.